Alzheimer, bueno, es una demencia. Cuando hablamos de demencia, hablamos de un grupo de enfermedades que la característica principal es la pérdida de la memoria o la pérdida progresiva de la memoria y de otras funciones mentales superiores. El Alzheimer es la demencia más frecuente. El 80% de los casos de demencia son por Alzheimer, por la enfermedad de Alzheimer, y es una enfermedad en la cual es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad que avanza progresivamente y gradualmente y se debe a cambios en el cerebro. En el cerebro se deposita una sustancia amiloidea, que se llama una sustancia normal, y que produce estos cambios y bueno, produce la degeneración de ciertas células del cerebro que se llama la corteza cerebral. Bueno, es importante decir que esto afecta más a las personas mayores a 65 años. Ajá. Pero no necesariamente todas las personas mayores de 65 años van a tener demencia o Alzheimer, ¿sí? Porque hay ciertas predisposición de los pacientes que se enferman a tener esta enfermedad. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta para sospechar de que una persona puede llegar a tener Alzheimer? Bueno, los síntomas más comunes es cuando, por ejemplo, las personas mayores de 65 nos dicen, me olvido las cosas. Me olvidé la llave, me olvidé dónde dejé la plata, dónde guardé la plata, o se empiezan a desorientar, no saben las calles, el nombre de las calles, los lugares. Que eso puede ser por una falta de atención, una falta de concentración. Pero cuando eso se hace frecuente, cuando cada vez se hace más frecuente, cada vez se hace más intenso, entonces, bueno, ahí son los primeros síntomas que podemos describirlos dentro del Alzheimer. Muchas veces esos síntomas no nos damos cuenta en el entorno familiar, porque estamos todos los días y decimos, bueno, el abuelo se olvida las cosas, pero hay que tenerlos en cuenta y bueno, hay que hacer una consulta precoz porque eso mejora mucho todo lo que es la evolución posterior. Justamente eso le iba a preguntar. Usted decía que era una enfermedad degenerativa, es decir, con el tiempo, a medida que pasaba el tiempo, va empeorando en cuanto a sus características. ¿Hay tratamientos hoy para frenarlo o evitar que esta progresividad se haga más intensa, por ejemplo? Sí. El Alzheimer tiene tres etapas, bien descriptas, digamos, que es una etapa temprana, que son los síntomas que yo te dije. Sí. Una etapa moderada y una etapa tardía o severa. En la etapa moderada ya hay las pérdidas de memoria ya afectan las actividades de la vida diaria, ¿entendés? Como cocinar, escribir, pagar cuentas. Y en la etapa severa ya el paciente ya tiene otros problemas de lenguaje, trastornos de conducta, incluso pueden llegar a estar postrados o con trastornos de alimentación. Claro. No hay que llegar a esa etapa, porque si llegamos a esa etapa ya llegamos tarde, ya es muy imposible que se recupere o que mejoremos la salud del paciente. Entonces, si lo agarramos en la etapa inicial, en la etapa precoz, los primeros síntomas, existen medicamentos, tratamientos farmacológicos que demoran la evolución de la enfermedad. O sea, de una enfermedad que progresa en 1 año, 2 años, con este tratamiento puede llegar a demorar 10 años en aumentar síntomas, ¿sí? Doctor, ¿se puede prevenir el Alzheimer? ¿Hay algunas herramientas que nos pueden servir para no llegar a esa enfermedad? Sí. Bueno, los últimos consensos de la Sociedad Neurológica Argentina dicen que en realidad para prevenir tenemos que actuar antes, ¿entendés? En los 30, 40, 50 años, las medidas preventivas son mantener una actividad intelectual importante, estudiar, mientras mayor es el nivel de escolaridad, más prevenimos esta enfermedad. La actividad física, se dice que 3 veces a la semana, media hora es suficiente como para mejorar y prevenir el Alzheimer en el futuro, o también la alimentación, ¿sí? Lo que te decía al principio, que es la parte de educación, la parte de mantener activa la mente, todo esto nos hace que tengamos una reserva cognitiva, ¿entendés? Que eso previene, dije después, ¿por qué? Porque al ser una enfermedad degenerativa es como un músculo, nosotros ejercitamos la mente, entonces más adelante vamos a tener menos, no sé si menos posibilidades, pero sí vamos si nos toca, a tener un mejor
respuesta a los tratamientos. Doctor, al margen de lo que es el paciente propiamente dicho, me imagino que ustedes también trabajan en el contexto familiar, porque siempre es como que la familia, cuando ya llega a una situación severa en cuanto al Alzheimer, tiene que estar muy presente o contenida también respecto de lo que son las conductas que tiene esa persona. Sí. Más en los pacientes que tienen la etapa avanzada. ¿sí? Claro. Son pacientes muy dependientes, son pacientes, digamos, que dependen mucho del familiar, entonces el familiar también tiene como una carga, digamos, al cuidarlo, más claro. todas sus actividades. Generalmente los pacientes tienen hijos en edad laboral, entonces trabajo, hijo y padres, entonces eso como que puede fatigar al familiar y claro. bueno, eso provoca también un daño en la salud del familiar. Eso se llama síndrome del burnout del cuidador, que es la cabeza quemada del cuidador. También pasa en las personas aquellas que cuidan a pacientes con Alzheimer. Claro. Entonces, bueno, en estos casos, digamos, lo que hay que hacer es dividir responsabilidades entre la familia, tratar, digamos, de si se contrata un cuidador o si se consigue alguna persona para ayudar, tratar de tener 2 personas, ir rotando, porque también estos pacientes cuando ya tienen la etapa avanzada tienen trastornos del sueño, entonces pueden dormir de día y estar despiertos de noche, y bueno, son muchos síntomas que con el tratamiento farmacológico podemos controlarlo y hay que ir mejorándolo de poco. Imagino que permanentemente están en investigación, buscando encontrar nuevas herramientas, nuevas sintomatologías a nivel internacional. Una tucumana, la doctora Victoria Celaya, había hablado acerca de la degeneración del bulbo olfatorio, ¿no? En este caso como una de las características para diagnosticar a un paciente con Alzheimer. ¿Se están avanzando en algunas líneas investigativas para encontrar nuevas sintomatologías? Sí, digamos. Las sintomatologías son clásicas, digamos, esto ya lo sabemos, cómo son los síntomas. Entonces lo importante en estos casos es hacer un diagnóstico precoz, ¿sí? La consulta a los especialistas en neurología es muy importante porque tenemos otro punto de vista, entonces te interrogo, te hago 2, 3 preguntas y ya veo que tenés unos olvidos. Pero no solo ahí, sino que también tenemos las imágenes, los estudios de imágenes, estudios complementarios como la resonancia magnética, ahora que cada vez son equipos mucho más modernos y la definición de las imágenes son cada vez mejores, nos permiten, por ejemplo, determinar la atrofia cerebral. Y hay una área del cerebro que se llama el hipocampo, que en el Alzheimer también, así como vos me describís lo del bulbo olfatorio, en el Alzheimer hay una atrofia de las áreas del hipocampo, que están relacionadas con las emociones, por decirlo de alguna forma. Y después también tenemos otros exámenes complementarios que son las evaluaciones neurocognitivas, que son como pruebas de memoria que le hace un psicólogo especializado también, y se hace una serie de test, esos están validados internacionalmente. Entonces, con esos test podemos determinar qué área de la memoria, bueno, justo estoy viendo ahí el dibujito, que la memoria es como un rompecabezas. Sí. Tenemos la atención. Es tal cual, digamos. Es así, es así. Tenemos la atención, tenemos el pensamiento, el juicio, la memoria a corto plazo, la memoria episódica. Entonces, con estos test de memoria, nosotros determinamos cuál es el área de la memoria y después trabajamos sobre esa área, ¿sí? Con rehabilitación cognitiva, que se llama. Bien, doctor, ¿cómo están trabajando con este Instituto de Neurociencia que se ha fundado acá en Tucumán? Bueno, abrimos hace muy poco, ¿sí? Bueno, ahí es un equipo interdisciplinario, tenemos 4 o 5 neurólogos, psiquiatras, infantil y de adultos, tenemos 2 médicos clínicos, porque bueno, los pacientes también tienen otras enfermedades, entonces hay que controlarlos, y tenemos psicólogos. Bueno, y en este instituto lo que hacemos es hacer toda la evaluación del paciente con demencia. Ingresa, le hace la evaluación clínica, neurológica, si el paciente tiene alguna otra enfermedad, lo derivamos con los médicos clínicos, lo compensamos, si tiene trastorno de conducta, lo derivamos con el psiquiatra, lo compensamos, y después hacemos todo lo que es la evaluación neurocognitiva y lo que es la rehabilitación cognitiva. Perfecto. Así que bueno, es una subespecialización. La idea, digamos, en neurología y en otros centros, en otras provincias de Argentina y del mundo, la neurología cada vez tiene más subespecializaciones.
¿Entendés? Entonces, ya no es el neurólogo que ve todo, sino hay neurólogos que ven la parte cognitiva, hay neurólogos que ven la epilepsia, hay neurólogos que ven esclerosis múltiple, y eso está muy bien y está bueno porque podemos brindarle mejores herramientas o mejores beneficios a los pacientes. Tal cual. Doctor, ¿cuál es la principal recomendación para la gente que está del otro lado respecto de lo que es el Alzheimer? Si tiene algún familiar o ha observado algunas características. Bueno, la idea, digamos, es que consulten precozmente, ¿sí? Una consulta, digamos, no cuesta nada, digamos, estamos al acceso porque tenemos muy buenos profesionales acá en Tucumán. Sí. Y de esa forma empezar, digamos, a hacer este camino. Porque de última, tal vez tenga otra enfermedad, como un hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces se hace la consulta, se diagnostica el hipotiroidismo y se cura. Claro. ¿Entendés? Se cura un trastorno. O un trastorno de ansiedad, los pacientes más jóvenes que tienen trastornos de ansiedad por el estrés crónico, todo lo que es la parte del estrés laboral de todos los días, también se hace un diagnóstico y santo remedio no tiene más trastornos de memoria. Perfecto. Hay algo muy interesante, digamos, que ha pasado, bueno, después de estos 2 años de pandemia. Sí. Los pacientes con COVID, muchos pacientes que tuvieron COVID, tienen después trastornos o manifestaciones neurológicas posterior al COVID, el síndrome post-COVID. Entonces, esos síntomas, se dice que de los pacientes que estuvieron internados o que tuvieron internación por COVID, Sí. de 3 pacientes, 1 tiene manifestaciones neurológicas. Y de los que necesitaron respirador, de 2, 1, o sea, el 50% tiene alteraciones cognitivas posteriores al COVID. Entonces, bueno, con tratamiento mejoran los pacientes, Bien. le hacemos una buena evaluación y van mejorando progresivamente. Tenemos una consulta a través Sí. de WhatsApp de un televidente. ¿Podrían consultar al doctor dónde tiene su consultorio, ¿sí? Para poder hacer la consulta que usted comentaba. Bueno, sí, nuestro consultorio está en la calle Batalla de Junín, 657, la planta baja. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí pueden dirigirse entonces. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, por la gracias a visita. ustedes y bueno, quería hacer una invitación a todos los pacientes, Sí. o a todas las personas veo que el programa tiene muchas campañas solidarias y que me parece, los felicito por eso. Muchas gracias. Bueno, como es el mes del Alzheimer, bueno, en el instituto vamos a atender en forma gratuita a aquellas pacientes que tienen olvidos, que tienen trastornos de memoria, en forma gratuita el Bien. día viernes 1. Entonces, bien. los que quieran consultar, Pueden ir no hay pidiendo el problema. turno. Pueden ir pidiendo el turno. Bien. Y lo atendemos el equipo profesional y bueno, vemos si necesitan algo después, lo controlamos.